¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Bueno, voy a tocar de esos temas que normalmente son delicados, son polémicos y me refiero exactamente al tema de la diversidad de género, de estas ideologías y de estas comunidades que en los últimos años han venido tomando mucha fuerza y protagonismo en el mundo, apoyado por algunos gobiernos, por algunas leyes. Y bueno, algunas de estas medidas están muy bien porque sabemos que las personas que están bajo estas condiciones han sido perseguidas. Y bueno, y como todo ser humano, se debe respeto y eso es lo que siempre hemos difundido acá, ¿no? Siempre respetar todo eso y bueno, esa es una de las formas que se acabarían las divisiones, los señalamientos, la violencia y bueno, todas las diferencias que nos han llevado en muchos casos a vivir episodios muy dolorosos. Pero a pesar de que mi discurso siempre va por delante el respeto dentro de lo que es este tema que vamos a hablar hoy. En los comentarios cuando hablo de esto me ponen que yo soy homofóbico, que no respeto a estas personas, que soy muy duro con mis reflexiones, con mis palabras. Y bueno, yo entiendo y es normal que salgan muchas personas a decir esto. Algunos que pertenecen a estas ideologías de género se molestan, me señalan. Y bueno, yo comprendo todo eso y cada quien es libre de expresarse. Pero siempre aclaro que cuando yo hablo de este tema, no lo hablo desde la perspectiva de la polémica, de la división, del debate moral, ético, del debate religioso. Yo el tema siempre lo abordo basándome en las leyes originarias del universo. Cuando hablo de las leyes originarias del universo, son aquellas leyes que al manifestarse aseguran y preservan la vida a cualquier dimensión. Entonces, en la dimensión humana hay una ley que preserva la vida, que la multiplica, que la expande, y es la ley que nos dice que de la unión de dos fuerzas, la fuerza él y la fuerza ella, al unirse naturalmente, se expande la vida. Vienen los hijos, la descendencia, y así se asegura la existencia de una humanidad. Y esta ley que se aplica en la humanidad se aplica a nivel planetario, a nivel de las plantas, a nivel de los animales, a nivel del agua, a nivel de las estrellas, a nivel de las galaxias, a nivel del universo, pero también al nivel del origen mismo de la existencia. Desde el mismo origen de todos los universos surgieron estas leyes que se fueron expandiendo y replicando hasta llegar a la dimensión humana. Y nosotros como humanidad lo que hacemos es, en ese proceso reproductivo, es replicar las leyes que dieron origen al universo. Y de eso es lo que yo hablo. Bajo ese enfoque es que yo sustento mi opinión, mi visión acerca de este tema. Y cuando digo que es necesario respetar, pero que no apoyo, ni fomento, ni estoy de acuerdo en que estas ideologías se promuevan, lo hago porque yo pienso en la preservación de estas leyes y de la vida hacia el futuro de la humanidad. De que debemos evitar una humanidad corrompida, porque desafortunadamente, y esto hay que decirlo así, muchas de las personas, la mayoría, no todos, que están bajo esta condición y estas ideologías, tienen un proceso de perversión sexual. Y esto es indiscutible. Un proceso de perversión que lo traen incluso desde vidas pasadas, porque sabemos que en los videos que yo he hablado de este tema, menciono el tema de la reencarnación como un elemento que entra a explicar el por qué esas personas nacen bajo esta condición. Un proceso de perversión sexual en sus reencarnaciones, en sus vidas, donde deterioran el centro energético que se conoce como los chakras o los logosoles, y el centro energético de los 7 logosoles o 7 chakras que deterioran es el primero, que tiene que ver con la sexualidad, y cuando ahí se condensan energías de baja vibración a través de las distintas acciones y experiencias derivadas de una sexualidad mal llevada, usted comienza a acumular ahí memorias negativas. Y el efecto de acumular tantas memorias negativas da como resultado, hacia futura encarnación, que usted nazca sin identidad sexual. Esa es la ley espiritual que explica por qué hay personas que nacen bajo esa condición. Es el efecto de una perversidad a nivel de la sexualidad, no es más. Entonces, si nosotros promovemos esto, no solamente estamos promoviendo la libertad de género, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión a nivel de lo que cada uno quiera hacer con su sexualidad. Y eso está muy bien, hay que respetar a las personas, pero tenemos que entender que estamos promoviendo dos cosas que van en contra de la vida. Primero,
estamos promoviendo leyes antinaturales y segundo, estamos promoviendo que se expanda una humanidad hacia futuro, en las futuras generaciones, con un problema de perversidad en el tema de la reproducción. Entonces, ¿cómo será la humanidad hacia el futuro? ¿Cómo serán las futuras generaciones? Y ya lo estamos viendo en la actualidad, como en muchos casos se le ha dado rienda suelta a todo este tema y han habido bastantes problemas, han habido bastantes situaciones. Ahora calculemos cómo será dentro de 20, 30, 40, 50 o 100 años, si es que aguantamos como sociedad 100 años hacia el futuro. Esto será un caos total. Entonces esto, desde la reflexión y el análisis que yo hago, las personas que comprendemos realmente las leyes naturales de la vida, alejados de cosas religiosas y debates éticos, esto es lo que debemos defender, que las leyes naturales se preserven, respetando a aquellos que tengan esa condición, pero no permitiendo o no promoviendo que esto se promueva a través de leyes de países, leyes mundiales que intenten promover estas ideologías. Porque aquí lo que está en riesgo es el futuro y la misma expansión de la vida como humanidad. Eso es a lo que nosotros debemos oponernos, ¿no? A esas leyes, a esas situaciones, a las normas que se quieren implementar en colegios, en universidades. Siempre hay que oponerse, no por atacar a las personas, porque a veces estas personas entienden, ¿no?, este proceso de oposición como un ataque hacia ellos. No, a lo que nos estamos oponiendo es al plan y la estrategia malévola que los utiliza a ustedes para promover una ideología que va en contra de la vida. Eso es todo. Problemas personales en contra de ustedes no hay. ¿O qué le han hecho ustedes a las personas que de pronto no defienden esto? Absolutamente nada. No hay nada personal, aunque hay muchas personas que sí los atacan de forma personal. Ahí es donde entra el proceso de homofobia y eso es lo que está mal. Pero entender las leyes naturales nos coloca en una posición donde, si comprendemos esto, debemos oponernos a todas estas leyes que impulsen estos procesos degenerativos. Por acá tengo una noticia para continuar con la reflexión que ya desde hace algunas semanas viene sonando muy fuerte y tiene que ver con la Iglesia Católica. Y esta noticia nos dice que un grupo de católicos publica carta pidiendo a cardenales y obispos oponerse a la bendición a parejas del mismo sexo. Porque sabemos que en diciembre pasado, el año pasado en diciembre, el Vaticano autorizó por primera vez en un documento oficial la bendición a parejas del mismo sexo y en situaciones irregulares para la Iglesia Católica. Sabemos que esto obviamente es promovido por Francisco, que es un papa progresista. Ya lo hemos denunciado en algunos videos aquí. Y este es el papel que él tiene que hacer. De esto se trata el progresismo. El progresismo es la ideología política, moral, religiosa que va preparando el camino hacia el nuevo establecimiento o el establecimiento del nuevo orden mundial. Y es la plataforma política, entre muchas otras cosas, del advenimiento del anticristo. La cercana llegada de este personaje, líder mundial, es el tiempo donde estas ideologías se promuevan como si fueran algo natural. Y la Iglesia, comandada por Francisco, viene haciendo bien su trabajo, bien desde el punto de vista de ellos. Si bien se trata de una decisión histórica, la Santa Sede se mantuvo firme en su posición con respecto al matrimonio homosexual. Esta bendición nunca se realizará al tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos, ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un matrimonio, precisó el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe aprobado por el Papa Francisco. Según informa el portal oficial del Vaticano, Vatican News, con esta declaración, la Fiducia Supplicans, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe aprobada por el Pontífice, será posible bendecir a parejas formadas por personas del mismo sexo, pero al margen de cualquier ritual e imitación del matrimonio. Es decir, las parejas que tengan esta condición se podrán unir no bajo el rito que hace la Iglesia del matrimonio, de la boda y todo este cuento en parejas heterosexuales, pero sí podrán tener la bendición de un cura. Es decir, el cura les da la bendición y ellos se pueden unir. Hay esa diferencia, ¿no? Pero al final es lo mismo, porque la Iglesia lo que está promoviendo y autorizando es que las parejas del mismo sexo se unan. Y lo que hemos reflexionado algunas veces acá, si la Iglesia, que es supuestamente la representación de Dios en la tierra, autoriza esto, ¿cómo lo van a ver los más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo? Muchos no estarán de acuerdo, obviamente, pero habrá una gran mayoría que sí lo estén. Y van a aprobar esto y lo van a aplaudir y se comenzará a ver como normal. Y esto demuestra también a qué Dios
representa la Iglesia Católica. Están representando al Dios del Antiguo Testamento, al Dios perverso, a los entes perversos que, entre muchas otras cosas, promueven este tipo de perversidades. Esta determinación causó controversia en el sector más conservador de la Iglesia. Recientemente, un grupo de 90 clérigos y escritores católicos publicó una carta conjunta a todos los cardenales y obispos de la Iglesia Católica, instándolos a oponerse a este documento, según señala el medio estadounidense Newsweek. En la carta, los firmantes aseguran que esta determinación lleva a bendecir relaciones objetivamente pecaminosas. Por ello, aseguran que cardenales y obispos deben manifestarse a favor de prohibir inmediatamente la aplicación de este documento. Además, señalan que ellos deben pedir directamente al Papa Francisco que retire el texto, el cual aseguran está en contradicción tanto con las Escrituras como con la tradición universal e ininterrumpida de la Iglesia. Esta decisión de Francisco no fue aceptada por todos dentro de la Iglesia. Entre los firmantes de la carta abierta se encuentra Gil Bailey, miembro de la Fellowship of Catholic Scholars, el Regis Martin, profesor de teología de la Universidad Franciscana de Steubenville, y el reverendo Robert Sirico, presidente del Instituto Católico John Henry Newman en Michigan. Según señala Newsweek, la masiva fue publicada en el sitio Live Seed News, un medio de comunicación conservador, y firmado por su editor en jefe, John Henry Westen. El sitio web también alberga una petición pública firmada instando a los obispos a prohibir la bendición de uniones pecaminosas en su diócesis, que ha recibido más de 21,000 firmas. Aquí está la disputa entre la facción progresista de la Iglesia Católica, encabezada por Francisco, y la parte más conservadora de la Iglesia, pues que reunió a estos clérigos que hacen esta carta, la publican para que Francisco pues se retracte de haber lanzado ese comunicado donde autorizaba que se permitía bendecir a las parejas del mismo sexo que decidieran casarse. Entonces ahí está la división dentro de la Iglesia. Es una división que se traslada a la opinión pública, donde muchas personas apoyan a Francisco, otras lo señalan como un papa pues que ha violentado, ¿no?, las estructuras o las leyes que la Iglesia Católica venía promoviendo históricamente, y él con sus decisiones controversiales ha querido manchar la imagen de la Iglesia, como dicen algunos. Pero bueno, es que la imagen de la Iglesia está manchada desde su origen, así que Francisco lo que estaría poniéndole es una manchita más a todo lo que la Iglesia ha hecho durante tantos y tantos siglos. Por acá hace poco hice un video acerca de los pecados de la Iglesia Católica, donde recopilé algunos de los más fuertes. Y bueno, eso demuestra que es una institución que, en lugar de promover el mensaje del Dios verdadero, el mensaje verdadero del Cristo, lo que está promoviendo son doctrinas, conocimientos, enseñanzas y rituales que lo que impulsan y rememoran es el legado de los falsos dioses de la antigüedad y las doctrinas que van en detrimento de la verdadera espiritualidad humana. Eso es la Iglesia Católica, no es más. Para el Papa Francisco, la homosexualidad no es un delito, pero sí un pecado. Los acercamientos entre el Vaticano y estas comunidades han sido uno de los pilares por los que se ha destacado el Papa Francisco, pese a que la Santa Sede se ha mantenido al margen en algunos puntos. Con todo y ello, el jerarca de la Iglesia Católica continúa subrayando la importancia de no discriminar a nadie y de velar por el respeto del prójimo. En entrevista con The Associated Press, el pontífice cuestionó las políticas que criminalizan y apartan a quienes abiertamente son homosexuales, porque, en sus palabras, la orientación de una persona no es un delito. Sin embargo, aclaró que es un pecado. Bueno, antes esto la Iglesia lo perseguía fuertemente, ¿no? Lo veía como un delito, como un pecado, como una aberración. Incluso en el tema de la Inquisición eran hasta sacrificados. Eso con el tiempo fue cambiando, ya dejaron de perseguirlos como era en la Inquisición. Luego se comenzó a ver como un delito y como un pecado. Ya no es un delito para Francisco, pero sigue siendo un pecado. Y más adelante, ¿saben qué va a ocurrir? Dejará de ser un pecado y bueno, ya será aceptado más abiertamente por la Iglesia. Y sobre las conductas que en el interior de la institución promueven el rechazo, hizo un llamado de atención. También el obispo tiene un proceso de conversión, y desde los mismos líderes eclesiásticos se debe reflejar ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros, enfatizó. Ese es el discurso que muchos utilizan para sustentar esa libertad de expresión sexual. No, es que Dios nos acepta a todos,
Dios nos ama, Dios nos respeta, pero cuando se lanzan esas expresiones, se están refiriendo al Dios de las religiones, se están refiriendo al Dios del mundo, que es el Señor emocional, que te castiga, que te premia, que te cuida, que te ama, el Señor cariñoso, el Dios del mundo. Y ese es el Dios de las complacencias. ¿Saben qué es el Dios de las complacencias? Es el Dios, por ejemplo, al que le reza el heterosexual para que castigue a los homosexuales. Pero también es el mismo que el homosexual le reza para que lo perdone y le permita abiertamente expresar su sexualidad y de paso que castigue al que lo está señalando. Es decir, cada uno adapta la creencia y la imagen de su Dios a su conducta, a su comportamiento, a su necesidad. Ese es el Dios de las complacencias. Pero el Dios verdadero está por encima de eso. Y cuando hablo del Dios verdadero no estoy hablando de un Señor. La fuerza omnipresente, inmutable, emanadora de vida desde el origen de todo lo que existe, está por encima de nuestros razonamientos, está por encima de nuestras emociones, no está pendiente de los desórdenes que nosotros hacemos aquí en este planeta. No se coloca de un lado o del otro para favorecer a algunos y castigar a los otros. Eso es problema nuestro aquí. Si usted tiene una problemática en su sexualidad, eso es culpa suya y es su responsabilidad lidiar con los efectos que eso acarrea. Y si usted, por ejemplo, quizás no tiene la misma problemática en su sexualidad y está entre los estándares naturales, pero esa condición a usted lo lleva a señalar, a juzgar y a atacar al otro, al que no tiene su misma condición, eso también es problema suyo y es producto de su incomprensión y de su incapacidad de tener empatía con el otro. Y usted tendrá que lidiar con los efectos de tener esas actitudes groseras en contra de muchas personas. Eso es problema nuestro acá. Aquí no hay una fuerza superior apoyando a uno, defendiendo al otro, castigando al otro y mirando a ver cómo hace para resolver esta problemática. Eso es problema nuestro. Así que no sirve de nada que usted rece, que usted suplique, que usted diga, que usted vaya a la iglesia. No sirve de nada. Y qué pena que lo diga así tan directo, pero en muchas ocasiones hay que aclarar las cosas porque seguimos confundiendo nuestros problemas con leyes universales. Y una cosa son las problemáticas humanas y otra cosa son las leyes universales que son inmutables. Usted se puede poner como se quiera poner, pero eso no va a cambiar. Usted puede crear movimientos, salir a la calle a protestar, reclamar el derecho de que usted puede tener cualquier inclinación en su sexualidad. Eso usted lo puede hacer y eso es respetable. Vaya y hágalo, normal. Pero eso no va a cambiar el hecho de que existen unas leyes desde el origen que son inmutables y que no van a cambiar porque usted le dio la gana de salir a protestar y reclamar por sus derechos. Eso es otra cosa. Eso no va a cambiar. En relación con las normativas que, por ejemplo, están vigentes en algunos países de Oriente Medio, el Papa las calificó como injustas y reiteró el papel de las instituciones religiosas para que se eliminen. Bueno, en algunos países de Oriente Medio, las personas bajo estas condiciones sexuales son perseguidas, encarceladas y no sé, creo que en algunos países incluso podría llegar a haber pena de muerte, pero no estoy seguro si eso todavía sigue existiendo, pero sí hay leyes bastante fuertes que, hombre, no deberían de existir tampoco, porque no estamos hablando de que estas personas son cosas raras, son seres humanos y tampoco es para que se les trate de esa forma. Tienen que hacerlo, dijo antes de añadir que somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. Francisco recalcó la diferencia que, según él, existe entre la justicia tradicional y la de Dios. El ser homosexual no es un delito, dijo. ¿No es un delito? Sí, pero es pecado. Bueno, primero distingamos pecado por delito, pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. Entonces ahí el señor Francisco con su discurso ambiguo para sustentar una cosa y sustentar la otra. Y en medio de esa ambigüedad, la humanidad confundida porque no sabe ni qué hacer. A nosotros como humanidad nos hace falta que alguien nos diga las verdades en la cara. Esas verdades que no queremos escuchar. Esas verdades que nos incomodan, pero sabemos que son verdad. Pero estos líderes de pacotilla que tenemos en la religión, en la política y en muchos ámbitos no sirven para nada. Con sus discursos ambiguos, acomodados, a conveniencia. Y nosotros los escuchamos y decimos, bravo, qué discursazo se echó el señor Francisco, qué verdades dijo. Y aquí lo que está diciendo son puras incoherencias. Cuando un señor de estos se pare a decir la verdad, yo seré el primero en decir aquí, está en lo correcto.
Pero mientras sigan con ese discurso acomodado, al final los perjudicados seguiremos siendo nosotros. Porque el tema de la homosexualidad es mucho más profundo de lo que nosotros podríamos reflexionar. De hecho, alguna vez lo dije aquí. Cuando hablamos de esta problemática, de esta diversidad de género, hay algo que está en riesgo más allá de lo que mencionaba al principio de la expansión y la multiplicación de la vida. Y es que el tema de estas desviaciones sexuales está fuertemente ligado con el mismo origen del mal en los universos. Yo muchas veces en este canal he hablado del origen de la oscuridad y he tocado el libro secreto de Juan y algunos otros documentos, y la conclusión de cómo se originó todo este caos y desorden en humanidades anteriores en el universo es que esas humanidades decidieron reproducirse, decidieron expandirse, invirtiendo las leyes de la vida. ¿Y cómo se invierten las leyes de la vida? Hombre, si las leyes universales dictan que debe unirse una fuerza él con una fuerza ella, si yo invierto eso, quiere decir que esas humanidades comenzaron a explorar a ver qué pasaba si se unía una fuerza él con otra fuerza él. Si se unía una fuerza ella con una fuerza ella, o dos fuerzas ellas con una fuerza él, o una fuerza él y una fuerza ella, pero de pronto aplicando o ejercitando posiciones sexuales o algún tipo de invenciones perversas que pues estaban alejadas de la verdadera reproducción, porque también entre parejas heterosexuales también se desprenden energías negativas. Cuando se utilizan el tema del sexo anal, el sexo oral, posiciones nutridas de toda la perversión que enseña el Kama Sutra, que son unos ritos o posiciones sexuales enseñados por los dioses de la antigüedad en la India. Entonces vemos que estas enseñanzas no son propias de la inventiva del ser humano, sino es el legado de unos señores en la antigüedad que contactaron por allá en la India y entre muchas otras cosas les enseñaron cómo se tergiversa la relación sexual. Entonces así se resume, podríamos decirlo, el origen de la rebelión. Pero vamos a recordar lo que dice exactamente dos textos. Empecemos con el libro secreto de Juan y luego el documento o el libro del unicornio, para que leamos dos apartados y ahí vamos a entender el peligro que representa la expansión de la ideología de género en una humanidad. Si vamos al capítulo 6 del libro secreto de Juan, nos explica en símbolos, porque no es al detalle, cómo se originó el caos en una humanidad llamada Sofía. Dice así: ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, porque era un reino de las primeras humanidades en la creación, esta humanidad concibió un pensamiento, tuvo esta idea ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. O sea, esta humanidad tuvo una idea, un pensamiento, y ese pensamiento es que quería crear, porque todas las humanidades anteriores habían tenido descendencia, se habían expandido, se habían reproducido. Es un impulso natural, la creación se expande y el impulso más natural que puede tener una creación es el de expandirse. Así como nosotros en algún momento queremos tener hijos, queremos tener familia, eso es lo más natural que existe. Esta humanidad le sucedió lo mismo, quería expandirse, pero tuvo un pensamiento y una idea de cómo hacerlo. Las leyes universales dictan cómo se debe hacer, pero esta humanidad tuvo una idea de ella misma para poder expandirse. Y dice que esa capacidad de reproducirse, esas leyes naturales que tenemos para expandirnos, se reflejaron en ella. Cuando dice el espíritu invisible y el pensamiento anterior se reflejaron en ella. Ella quería dar a luz a un ser como ella misma. O sea, es decir, quería tener una descendencia, quería tener hijos, en el símbolo para que lo entendamos. Y obviamente cuando uno quiere tener descendencia, quiere que su descendencia sea lo mejor posible, se parezca a sus padres, es decir, que sus hijos sean lo más bello posible, lo mejor posible. Ese es el deseo de todo padre y toda madre. Entonces, como dice acá, ella quería hacerlo, quería dar a luz a un ser como ella, pero hubo un error. Quería hacerlo sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado aprobación. ¿Y qué es hacerlo sin el permiso del espíritu? Sofía contempló su expansión, su reproducción, bajo otras leyes, bajo otros parámetros distintos a los naturales. Entonces ellos comenzaron a explorar, más o menos para que nos imaginemos, porque el libro secreto de Juan no revela detalles y nosotros no estuvimos allá para entender 100% cómo fue. Pero si las leyes dictaban, las leyes naturales dictaban
cómo debían ejecutarse para expandirse de manera correcta, ellos comenzaron a hacer otras cosas. Entonces, si lo llevamos a la dimensión humana, aquí para tener hijos se debe unir un hombre y una mujer en una unión natural y se tienen los bebés. Pero de pronto, en algún punto una pareja dice, o muchas parejas dicen, oye, ¿qué tal si lo hacemos de forma distinta? Entonces el hombre le dice a la mujer, ¿qué tal si te volteas y lo hacemos por el otro orificio a ver qué pasa? Entonces hay una unión, se desprenden energías y fluidos, pero el hijo que se tiene no es igual al hijo que se tendría si se hace en condiciones naturales. Porque en el caso de cuando se invierten las polaridades, hay un hijo, pero no físico. El hijo es energético, porque en toda relación sexual se desprenden energías. Y estas energías quedan flotando y se alimentan de la continua práctica y perversión de esa pareja en su sexualidad. Entonces se va creando como un ente, se va creando como una energía que se va alimentando de sus padres. Y entre más ellos repliquen esto, esa energía se va fortaleciendo y ahí pues comienza un proceso de degradación. Entonces, más o menos así es lo que le pudo haber ocurrido a Sofía. Ahora, no solamente el tema de un hombre y una mujer. Quizás dijeron, oye, ¿y si unimos dos hombres? ¿Y si se unen dos mujeres? Y ahí comenzó un bacanal y una desviación de ese proceso de reproducción que comenzó a desprender, ya si lo llevamos a nivel de una humanidad, energías contrarias, unas energías densas de esas malas prácticas que fueron consumiendo el pensamiento, la emoción y el comportamiento de dicha humanidad. Esa energía comenzó a densificarse y ese es el hijo que parió esa humanidad. Ese hijo, en términos del libro secreto de Juan, se le conoce como Yaldabaoth. Yaldabaoth no es un dragón literal. Yaldabaoth es la energía contraria que desprendió Sofía de su pésima idea. Eso es más o menos lo que sucedió. Lo hizo sin el permiso del espíritu, sin su amante y sin su consideración. ¿Cuál es el amante? ¿Cuál es el espíritu? Las leyes naturales. Cuando se hace sin eso, entonces es donde vienen los problemas. Su compañero no dio su aprobación. Ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Es decir, fue una decisión propia de esa humanidad. Cuando dice que no tuvo el permiso del espíritu ni a nadie que estuviera de acuerdo con ella, es que las humanidades anteriores nunca habían hecho eso. No había existido en la creación memoria de lo que era expandirse violentando las leyes naturales. La primera que lo hizo fue Sofía. Entonces no había nada que le sustentara que eso estaba bien. Sin embargo, continuó. ¿Y por qué pudo continuar? Porque las humanidades tienen el albedrío. Y dentro del albedrío se contempla que usted tome malas decisiones, que usted invierta las leyes naturales y que usted se equivoque. Entonces, eso fue lo que le sucedió a Sofía. Sin embargo, dio a luz un vástago. Y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano, que era lo que decía ahorita. A pesar de que usted invierta las leyes para reproducirse y no se dé la gestación de un hijo como tal, ese pensamiento, esa energía no queda en el vacío, no es vana. Esa energía fluye, se desprende y se alimenta de sus progenitores. Esa es la ley, la energía no se crea ni se destruye, sino que se va transformando y alimentando. Sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella, pues ella lo había producido sin su amante, no se parecía a su madre y tenía una forma diferente. Entonces era el ejemplo que pone ahorita. Si usted se reproduce de forma natural, el hijo que usted va a tener se va a parecer a usted. Va a ser un ser humano, dos brazos, dos piernas, una cabeza, va a ser su hijo. Pero si usted se reproduce de otra forma, también va a tener un hijo, pero será distinto en apariencia. Será energético, será una energía densa a la que usted le habrá dado vida, usted y su pareja. No importa si su pareja, usted siendo hombre, es una mujer o si su pareja es otro hombre. Usted va a tener un hijo energético. No se va a parecer a sus padres, como dice ahí, no se parecía a su madre, pero tendrá vida porque usted le habrá dado vida. Y esto es lo que acá el libro secreto de Juan en el capítulo 7 dice: Yaldabaoth es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre. Luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Ese es el padre de la oscuridad. Ese es el origen del caos. Se creó una energía contraria a la vida que posesó esas humanidades y ese germen del error comenzó a expandirse luego a futuras humanidades hasta llegar, por ejemplo, a la nuestra. Porque eso que se hizo en Sofía desde el origen del caos se sigue replicando en esta humanidad.
¿Y qué es lo que generó el caos? El tema de una mala práctica en la reproducción, prácticas homosexuales y prácticas desviadas de la verdadera sexualidad. Eso lo seguimos replicando. Entonces, si nosotros promovemos la perversión sexual, tanto en parejas heterosexuales como en parejas del mismo sexo, lo que estamos promoviendo y perpetrando en este planeta es el origen de las tinieblas. Y aquí hay razas que invadieron hace miles de años, que son las que trajeron este programa Oscuridad aquí. Y estas razas negativas que gobiernan detrás de las sombras son las que promueven estas agendas para impulsar estas prácticas y estas comunidades que lo que hacen es hacerle creer a la humanidad que esas ideologías son naturales y no lo son. Entonces, estas agendas no están promoviendo el respeto y la armonía para quienes están bajo estas condiciones y en estas comunidades. Estas agendas lo que están promoviendo de fondo es que se siga perpetrando el poder oscuro que ellos tienen acá, porque ellos se alimentan de esas energías oscuras derivadas de nuestra mala sexualidad y de parejas del mismo sexo. Entonces, claro, ellos necesitan ese alimento. Y para asegurar ese alimento, ¿qué tienen que hacer? Seguir promoviendo el tema de la desviación sexual, con todas estas leyes y prácticas que se siguen sacando. Entonces, esto asegura su alimento y además asegura la destrucción de la humanidad que ellos quieren controlar. Entonces, aquí hay mucho en juego. No solamente es el respeto hacia estas personas y que tengan derecho a su expresión sexual, bueno, y todo ese cuento. Eso está muy bien, pero hay que tener en cuenta que aquí lo que se está promoviendo es que se siga manteniendo el poder de las fuerzas oscuras que desde hace mucho tiempo se establecieron aquí. Ese es su alimento. Nosotros a cada día estamos replicando como humanidad aquellas prácticas que le dieron origen al dragón, como se conoce en otros textos. Eso es lo que debemos reflexionar, porque además en otro documento, en este caso en el libro Y Verdad del Unicornio, nos dice lo siguiente. Acá nos dice cómo se abortó el dragón, que sería el mismo Yaldabaoth del libro secreto de Juan, y que realmente es la misma historia, pero cambian algunos términos, algunos símbolos, y esto nos ayuda a ampliar el entendimiento acerca de este punto. El mismo día que el unicornio hizo surgir de la roca una fuente de borboteante vida, es decir, el origen de la vida en el universo, también se sembraron semillas de peligro. Mientras las aguas esparcían su humedad fertilizante, se filtraban también por fisuras tenebrosas y goteaban hasta cavernas secretas y ardientes que se entrelazan en las raíces de los montes. Es decir, así como la vida se expandía de forma natural en ese tiempo del universo de las primeras humanidades, también se comenzaron a filtrar esas aguas fertilizantes, como se llama acá, por fisuras tenebrosas y goteaban hasta cavernas secretas y ardientes que se entrelazaban entre las raíces de los montes. Entonces, continúo por acá y ahora explico lo que el símbolo quiere decir. Ahí en estas cámaras del abismo, la carga vital de esas aguas sagradas se gastó por vez primera en criar algo viviente. Así nació entre fuegos y tinieblas el dragón. Su difícil nacimiento le dejó huellas indelebles y nunca hubo después otra criatura dotada de tal medida, de tanta astucia y fuerza. El primer dragón fue Yaldabaoth, que es el que menciona el libro secreto de Juan, de horrible constitución, con ojos penetrantes y sin párpados. Lo primero que contempló su mirada impávida fue la propia imagen de las aguas oscuras. Bien, entonces aquí lo que está diciendo es que hay dos formas de expandir la vida en la creación. Bueno, realmente hay una de forma natural y hubo otra de forma antinatural que algunas humanidades, como en términos del libro secreto de Juan se dice Sofía, comenzaron a hacer. Una es propia y natural desde el origen del universo y la otra es totalmente desviada y alejada de esas leyes primigenias. Entonces dice que la forma original es a través de lo que se conocen símbolos de este documento como el unicornio. El unicornio es el símbolo que representa el pensamiento perfecto, el pensamiento puro y espiralado que impulsó las primeras humanidades. A través de ese unicornio, como dice acá, se hizo surgir de la roca una fuente borboteante de vida, se expandió la vida naturalmente. Pero en algún punto, en una humanidad, como dice acá, también se sembraron semillas de peligro, es decir, comenzaron a surgir pensamientos e ideas que se alejaban de ese principio original, que es lo que dice el libro secreto de Juan. Sofía tuvo un pensamiento, una idea
de ella misma, y esa idea estaba alejada, por ejemplo, del pensamiento del unicornio o el pensamiento perfecto. Mientras esas aguas esparcían su humedad fertilizante, también se filtraban por fisuras tenebrosas y goteaban hasta cavernas secretas y ardientes que se entrelazaban en las raíces de los montes. Entonces, vamos a llevar esto a la dimensión humana para que lo entendamos. La forma natural de reproducción y de expansión de vida es cuando se unen el hombre y la mujer. Hay un acto sexual donde se comparten energías y fluidos, por eso aquí habla de aguas fertilizantes. El fluido de la mujer, pues, son los líquidos lubricantes que adecúan su órgano genital para la penetración del varón. Y los líquidos fertilizantes o las aguas fertilizantes del varón es el semen. Es decir, que en esa relación natural, las aguas fertilizantes se unen, se combinan para gestar la vida de forma natural. Pero cuando acá dice que esas aguas fertilizantes también se estaban filtrando por fisuras tenebrosas y goteaban hasta cavernas secretas y ardientes, ¿a qué se está refiriendo? A que las aguas fertilizantes, en el caso de las humanidades desviadas, se estaban filtrando por cavernas que no eran las naturales. ¿Cuál es la caverna natural? En la dimensión humana, la caverna natural es el órgano sexual femenino. Es como una cueva, una caverna, y por ahí se debe filtrar correctamente el agua de vida. Pero hay otra caverna que se puede filtrar el agua de vida también, pero no es natural. ¿Y cuál es esa otra caverna? El ano. El tema del sexo anal es una de las prácticas que dio origen a esta desviación sexual y a estas energías contrarias. Y esa práctica se hace tanto en parejas heterosexuales como en parejas del mismo sexo. Eso es una práctica perversa que, como lo anuncian estos documentos, es la práctica que dio origen al dragón. Ojo con eso, que esa es la práctica que origina las fuerzas contrarias más poderosas que alimentan estas razas negativas y estas fuerzas oscuras. Eso es lo que estos documentos ancestrales denuncian. Y dice más por acá, que en esas cámaras del abismo, que ya sabemos qué caverna es, la carga vital de esas aguas sagradas se gastó. Y ojo, cuando se gastó por primera vez en criar algo viviente, es decir, la primera vez que se hicieron esas prácticas fue hace millones, miles de millones de años en humanidades anteriores. Y esa práctica que se usó por primera vez fue lo que dio origen al dragón. Ahora, en este planeta se replica todos los días. En este momento que usted está viendo este video, hay alguien haciendo esa práctica, o muchas personas haciendo esa práctica. Entonces de eso, como dice acá, así nació entre fuegos y tinieblas el dragón. Así nació entre fuegos y tinieblas el dragón. Si quizás muchos de los que me estén viendo hacen este tipo de prácticas, cuando usted esté haciendo eso, recuerde que eso es lo que le dio origen a todo el caos y la maldad que hoy en día a usted también lo está perjudicando. Si usted se queja del mal, de las situaciones difíciles, de la barbarie que vemos en el mundo, recuerde que todo eso se originó por esa práctica que usted está haciendo, que hace con su esposa o de pronto con alguien del mismo sexo. Eso fue lo que originó el dragón. Entonces, cuando yo aquí hablo con tanta certeza, con tanta fuerza para denunciar estas ideologías, no lo hago porque yo tenga algo en contra de usted que me está viendo que quizás está bajo esta condición, o de las personas que salen a marchar en sus comunidades. Yo no tengo nada en contra de ellos, nada personal. Yo tengo que denunciarlo porque sé que a partir de esas prácticas desviadas se originó el mal que hoy en día nos sigue sometiendo. Esa claridad es la que hay que tener. Entonces, cuando salen leyes y cosas que promuevan esto, ¿yo cómo me voy a poner aquí a aplaudir? Entonces yo hace unos meses hice un video hablando sobre Gerardo Amaro y unas declaraciones polémicas que él hizo en torno a toda esta temática, ¿no? Apoyando unas marchas allá en México, donde él vive, si no estoy mal. Y bueno, yo estaba analizando la opinión que él daba. Gerardo Amaro, que es un youtuber, un investigador muy famoso, que muchos de ustedes lo siguen. Y a mí en ese video me tocó darle un palazo a las opiniones de Gerardo Amaro. No a Gerardo, porque yo ni lo conozco ni tengo nada en contra de él. Pero esas opiniones no pueden ser. Si él es un investigador y denuncia las fuerzas oscuras que controlan, como yo lo veo en sus videos denunciando, tú no puedes denunciar una cosa y aplaudir aquellas prácticas que le dieron origen a eso que tú estás denunciando.
No podemos ser tan incongruentes, tan hipócritas y tan ambiguos en nuestro discurso. O lo denunciamos todo o no denunciemos nada mejor. Porque no podemos denunciar el conflicto que está sucediendo en Gaza y por otro lado apoyar al pueblo elegido que está llevando ese conflicto. No podemos hacer eso. ¿Denunciamos todo o no denunciamos nada? Porque ese discurso ambiguo que nos enseñaron estos perversos no podemos seguirlo replicando. Entonces aquí ustedes no me van a ver apoyando estas cosas. Yo aquí le voy a dar duro a estas ideologías, con respeto. Eso sí, con respeto porque, como lo digo, no tengo nada con estas personas. Pero a estos líderes mundiales que apoyan y sacan estas leyes, a eso sí le voy a dar duro porque sé que promover esto está dándole fuerza al dragón. Y eso es lo que debemos tener claridad. Entonces, como lo vemos acá en estos documentos, esa es la práctica y las desviaciones en el tema de la reproducción que dieron origen al caos. Eso es lo que yo veo de fondo cuando denuncio estas cosas. Yo no soy homofóbico ni tengo nada en contra de nadie. Yo conozco muchas personas que están bajo esta condición. He tratado con muchas de estas personas y me llevo normal sin ningún tipo de problema. Pero a la hora de tener que denunciar estas ideologías, qué pena, pero yo tengo que venir aquí a decir lo que es. Usted me puede creer, puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo. Eso no importa, eso no es relevante. Pero las leyes naturales son unas y son inmutables. Y no importa usted cómo se ponga en los comentarios, lo que diga, lo que quiera, eso no va a cambiar el hecho de que existimos y la vida en el universo se expande por unas leyes que son inmutables desde el origen. Y eso no lo va a cambiar Francisco, eso no lo van a cambiar las comunidades por más que salgan a protestar y no lo va a cambiar usted enojándose en los comentarios porque alguien diga estas cosas. Así que no hay nada que hacer. Debemos tener claridad de cuáles son las leyes que hay que promover y debemos tener claridad de cuáles son las leyes perversas que debemos denunciar. Aquí está, no es más. Esto es en lo que yo me baso para decir mis opiniones, mis conclusiones en todo este tema. Ni debates religiosos, miren que la Biblia ni la he mencionado, porque unos sacan la Biblia para decir, no, que Dios prohibió, que esto, no. Eso aquí no importa, esos debates religiosos. No que los debates morales, porque la libertad de expresión, porque la libertad de la individualidad de la persona, que esto, que lo otro, eso no interesa. Son debates que no traen ningún beneficio ni ninguna explicación a todo esto. Por eso yo no me baso ni en la Biblia, ni en debates morales, ni nada de este cuento. Yo me baso en la ley original, en la ley natural, en las leyes desde el principio. Y eso no pelea con nadie. Que quieren debatir, debatan. Pero eso no cambiará absolutamente nada. Y bien, este es el tema polémico. Espero pues que la gente no se enoje, porque yo sé que cuando se habla de esto, siempre se genera un poco de revuelo. Pero es importante hablarlo porque estamos en una generación, estamos en un tiempo con humanidad que desafortunadamente estamos replicando con cada vez más fuerza lo que ocurrió en Sofía. Y eso que ocurrió en Sofía llevó a esas humanidades a su destrucción. Y si nosotros seguimos por ese camino, va a suceder lo mismo. Vamos a terminar completamente destruidos y extintos. Así que entre más pronto tomemos conciencia de eso y corrijamos, el futuro estará asegurado. Bien, no es nada más por el día de hoy. Espero sus opiniones en los comentarios. Ahí estaré leyendo a ver qué opinan de toda esta polémica. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Nos vemos en un próximo video.